Estaba mirando hoy día en el diario La Tercera que hacen un reportaje, un artículo sobre las definiciones finalmente de los candidatos a la región metropolitana. ¿Cómo decidió finalmente ser candidato? Porque hasta último momento habían senadores y presidentes de partido que casi le rogaban que se decidiera. Bueno, efectivamente, como usted dice, Cristina, había bastantes solicitudes de los distintos partidos para incorporarse a esta carrera senatorial. Yo me resistí no por hacerme rogar, sino porque en realidad creo haber cumplido un tiempo suficiente de dedicación a lo público en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, después 2 veces como ministro de Salud, y pensé que ya era tiempo de otra gente. Sin embargo, a estos dirigentes tienen el convencimiento de que yo podría ganar esta elección, o sea, podría ser electo senador. Y esa ecuación de poder, entonces poder ser, se transforma en deber, dado que yo creo que nadie que pueda se puede restar hoy día de el que hacer público en una situación tan crítica como la que está el país. No nos engañemos en esto. Y bueno, y ese poder, deber, se ha transformado en un querer. Y aquí estamos haciendo campaña. Haciendo campaña en un escenario además político bien complejo, doctor Mañalich. Complejo porque hoy, por ejemplo, se vota el cuarto retiro, en un tira y afloja bastante tenso entre el Ejecutivo y el Parlamento sobre este sobrecalentamiento que ha advertido el Banco Central, alza de tasas también del propio banco, y frente a las declaraciones de algunos parlamentarios que insisten que aquí entes como el Banco Central están básicamente haciéndole el juego a las AFP. ¿Cuál es su postura, primero, sobre el cuarto retiro? ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente la pandemia ha producido un quiebre en la economía del país, un empobrecimiento, pérdida de empleo que están bien documentados, y para subsanar esa situación tan grave que ha significado, por ejemplo, que se han recuperado mucho, pero la pérdida de 2 millones de personas que pasaron el umbral de la línea de pobreza hacia abajo, pérdidas de empleo masivos. Se han utilizado 2 instrumentos generales: uno, ayudas sociales directas, subsidios del Estado, como el ingreso familiar o la ola de emergencia, que ha sido mucho esfuerzo de parte del fisco de Chile, y por otra parte los retiros de las AFP, en el entendido que la gente ha confirmado, que entiende que los dineros que han sido bien administrados al final, porque ese dinero sumaba más de 200.000 millones de dólares acumulados, les pertenecen a ellos y que tendrían algo que decir respecto a su uso. Sin embargo, estamos en una situación, y yo soy completamente contrario a un cuarto retiro por esto, estamos en una situación en la cual la gente que más lo necesita ya no puede hacer retiros porque no tiene fondos, y un cuarto retiro estaría dedicado fundamentalmente a consumo suntuario, vale decir, como hemos visto, ¿no es cierto?, a compra de automóviles, compra de refrigeradores, en fin. Y en ese contexto, este cuarto retiro ya no beneficia, insisto, a los más vulnerables, y la forma de ayudar a las personas que más lo necesitan es a través de subsidios directos del Estado, como ya he mencionado. Sí, Ahora, esto, Cristina, yo creo que no hay que plantearlo como un conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque en el Parlamento también hay muchas voces que están en contra de este retiro. Yo creo que no va a ocurrir, en definitiva, este cuarto retiro cuando termine su tramitación. Pero lo que es doloroso es que este aumento del dinero circulante, o sea, que motiva los retiros, significa que la gente con lo que gana puede comprar menos cosas, tiene más dificultades para el pan nuestro de cada día, porque el pan sube, la benzina sube, los combustibles suben, todo sube. Entonces el IPC, que el Banco Central con razón alerta, estamos en una situación de mucho riesgo, es un impuesto dramático a los más pobres, porque la persona que tenía una remuneración X, ¿no es cierto?, 300.000 pesos, 400.000 pesos al mes, resulta que ahora va a poder adquirir menos bienes, porque esos bienes van a costar más dinero, producto de la inflación, que a su vez es producto de la liberación indiscriminada de estos fondos de, como podría ser el cuarto retiro.
Y en ese sentido yo creo que hay que pedir a los parlamentarios que dejen, a propósito de la encuesta que ustedes están haciendo, deje de actitudes populistas pensando en la votación del cómo me va a ir si digo que apruebo o rechazo el cuarto retiro en la elección de noviembre para reelegirme como parlamentario, soltar al Senado, sino que la responsabilidad país. ¿Y ese mensaje también para los oficialistas? Es un mensaje para todos. O sea, en mi opinión, lo que hace el Banco Central ayer, subiendo la tasa base 75 puntos, ¿no es cierto?, es decirle, mire, esta cosa va a mal y significa más y más pobreza. Y insisto, usted le va a dar el cuarto retiro a alguien que hoy día no lo necesita, eso se va a transformar en presión de compra en la calle de bienes básicos, pero la gente con menos recursos va a ver que voy a poner un ejemplo, le llegó el ingreso familiar de emergencia en el mes de octubre completo, ¿no es cierto?, que ese ingreso familiar de emergencia le alcanza para menos cosas. ¿Por qué? Porque cada cosa hoy día va a valer más cara producto del retiro del cuarto retiro de la AFP. ¿Y usted qué piensa sobre el tema del IFE, doctor Mañalich? Se lo pregunto porque, claro, se había dicho que el IFE se debía extender hasta diciembre y de alguna u otra manera se había planteado como una moneda de cambio para no respaldar un cuarto retiro, pero finalmente estamos en esta discusión igual. ¿Usted cree que esa ayuda, considerando también lo que han dicho algunos economistas, que al ser universal no discrimina finalmente en quién lo necesita o no el apoyo del IFE, ¿usted estaría por extenderlo más allá de diciembre? Creo que es suficiente. O sea, yo me atengo a lo que señaló el presidente de la República en el sentido de decir, y el ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerdá, en el sentido de decir, todo lo que sea necesario verdaderamente va a estar disponible. Ahora, efectivamente, cuando se trató de hacer una ayuda fiscal más focalizada, los elementos de focalización son imperfectos. Entonces, hubo mucha crítica de la letra chica, de que la dificultad, y por eso el gobierno dijo, bueno, al final de cuentas podemos errar un poco la puntería y destinar este ingreso familiar de emergencia a gente que alguna no lo necesita en realidad, pero preferimos esa pérdida de precisión, por así decirlo, con la tranquilidad que todo aquel que sí efectivamente lo necesita lo va a tener. Y me parece que una herramienta formidable del último anuncio es el ingreso laboral de emergencia. O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, una persona que ha estado buscando empleo y que lo consigue, y posiblemente la remuneración sea muy baja, suplementar esa remuneración, a mí me parece un instrumento realmente genial. Felicito a quienes se les ocurrió. Pero usted va más de la idea de transitar hacia allá que a la extensión de un IFE universal. A mí me gusta mucho más la idea, la formulación de un ingreso laboral de emergencia que un ingreso familiar de emergencia. Si uno tuviera que optar, o sea, estimular a que la gente busque empleo, aunque sea con una remuneración pequeña o informal o lo que fuera, pero que tenga un subsidio directo del Estado, no al empleador, sino que al empleado, que le permita efectivamente llevar al fin de mes un ingreso un poco mejor a su casa. Hablemos un poco de qué haría usted como senador el caso de llegar al Parlamento, doctor Mañalich. Una de las cosas que ha generado bastante revuelo también de sus últimas declaraciones, porque ha estado muy solicitado por los medios, evidentemente, tiene que ver con la posibilidad de una suerte de amnistía, o una amnistía derechamente, a los llamados presos de la revuelta o presos del estallido social. Todo esto en el contexto o el propósito de conseguir una paz social. ¿Sigue pensando aquello? ¿Sigue sosteniendo esa idea? Yo creo que, aprovechando, ¿no es cierto?, la agricultura, creo que vale la pena profundizar un poquito en esto. En el diciembre, 9 de diciembre creo que fue, un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto de indulto, diciendo, ¿no es cierto?, entre octubre y diciembre, estoy tratando de hacer memoria, entre octubre y diciembre, todas las personas que hayan participado en revueltas y sobre todo los adolescentes, y producto de ello, ¿no es cierto?, estén siendo juzgados o enjuiciados, vamos a decretar un indulto para ellos. O sea, vamos a declarar que tienen que salir de la cárcel inmediatamente y que no son punibles. A mí me parece que eso es un grave error y lo ratificó la Corte Suprema en el mes de mayo, si no me equivoco,
porque como esto involucra la tarea de los tribunales, la comisión respectiva de Derechos Humanos y otros del Senado le preguntó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, perdón que use frases mías, dijo, esto es una pésima idea. Hacer una ley de indulto en el contexto de lo que están proponiendo es vago, no precisa, se involucra en el ejercicio de la justicia, etcétera. Y se pregunta también, y creo que es importante hacer una síntesis de ese informe de la Corte Suprema, diciendo no entendemos la inequidad además que este proyecto propone, en el sentido de que aquellos civiles que fueron eventualmente, participaron en esta protesta y mataron a alguien, quemaron un bien público, quemaron el museo Violeta Parra, o el GAM, lo que fuera, vamos a amnistiarlos, vamos a darles un indulto a todos. Sin embargo, el carabinero que no sabía, producto de compras en el gobierno anterior al presidente Piñera, que los balines de goma tenían en realidad un núcleo metálico, o el carabinero que echó para atrás el guanaco, ¿no es cierto?, y atropelló a alguien, ellos no son, no pueden ser objeto de este indulto. La Corte Suprema dice, eso es raro, porque es un principio de falta de equidad ante la ley. Y la misma Corte Suprema, porque yo no soy abogado, la misma Corte Suprema dice, esto que se discute estaría mucho mejor en el contexto de una amnistía no discriminatoria, ¿no es cierto? Y la pregunta que se me hace a mí es, mire, suponiendo que los parlamentarios entiendan razones y cambian el proyecto de indulto por un proyecto de amnistía, como lo está sugiriendo suavemente la Corte Suprema, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Me preguntan a mí, si fuera senador, con la idea de legislar, si alguien contesta que no estaría de acuerdo, yo le preguntaría por qué no está de acuerdo. Si es de una obviedad absoluta que para lograr la paz social, producto, digamos, de los conflictos que tuvimos, como ocurrió en otras veces en Chile, producto de los conflictos que tuvimos en octubre del año pasado, hay que meditar cuidadosamente la posibilidad de una amnistía tanto para carabineros no involucrados en delitos que pueden interpretarse como violaciones a derechos humanos, sino que siguiendo el consejo evangélico, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero, doctor Mañalich, ahí también, ¿qué se le dice a los que fueron víctimas de todos estos delitos? Porque muchos de ellos fueron delitos. O sea, la gente que está detenida fue autora de saqueos, de barricadas, gente que tuvo que emigrar del sector de Plaza Italia también por los desórdenes. Evidentemente, el perdón duele. No es una cosa neutra. El perdonar duele y requiere, por ejemplo, y perdone que hable de un lugar tan conocido, para mí por lo menos, requiere a lo mejor que haya un subsidio a la fuente alemana de Plaza Italia o al GAM o lo que fuera, para que puedan volver a hacer las cosas, una suerte de reparación de parte del Estado. Pero creo que esto es un tema que hay que discutir en el Parlamento, o sea, no discutirlo, sobre todo después de la sugerencia de la Corte Suprema, yo creo que no es acuerdo. ¿Piensa usted que de facto, de hecho, el Tribunal Constitucional determinó que el artículo 318, en otra situación distinta a la que estamos hablando el 18 de octubre, pero delitos contra la salud pública? En la práctica, el Tribunal Constitucional dictó una amnistía. Y por amnistía quiero decir, saben, señores, toda aquella persona que haya sido perseguida por el artículo 318, porque fue a comer con alguien, no respetó el aforo, lo que fuera, en realidad no corresponde a derecho. Y todas esas personas están dejando de ser, en realidad están siendo amnistiadas. Sí, es distinto el indulto. A las 3 de la mañana el toque de queda, qué sé yo. Sí, es una figura jurídica distinta al indulto. Bueno, sí se ha discutido también en la comisión, donde, claro, se habla que es un mal proyecto el que está ahí redactado porque efectivamente confunde las dos figuras. Doctor Mañalich, se nos va el tiempo, nos queda muy poquito programa, así que queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros. De hecho, se nos extendió mucho más la entrevista de lo que lo teníamos presupuestado, pero le agradecemos porque además tenemos que confesarle a nuestros auditores que lo teníamos agendado para otro día. Y dada la coyuntura, tuvimos que pedirle que cambiáramos el día de la entrevista, así que muchísimas gracias también por ese gesto. No, muchas gracias, lo que quiera. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Son las 8:49. Información económica de esta hora. La economía chilena mantiene